Buenos días. Damos gracias al Señor por esta mañana que nos permite tener, por la vida y la salud con que nos bendice en esta mañana. Un saludo para los hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra en Palmira y para los demás amigos y familiares, seres queridos de cada uno de nosotros que se conectan para compartir, ver, seguir este devocional. Un abrazo para todos. Voy a invitarles entonces para que leamos una porción de los Salmos, para que oremos y continuemos con nuestro estudio devocional, que significa nacer de nuevo, la profundidad de esta doctrina del nuevo nacimiento con base en la Escritura. Te invito entonces para que abras tu Biblia en el Salmo número 33 y vamos a leer los 5 primeros versículos. Salmo 33, versículos del 1 al 5. Te invito entonces para que me acompañes en la lectura. Leamos juntos la palabra. Salmo 33, verso 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Inclina tu rostro y oremos, démosle gracias al Señor. Dios, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia para todos nosotros. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Tu soberanía llena todo el universo. Tú eres el Dios soberano, el Dios de la creación, y tú gobiernas y señoreas todo desde tu trono, Señor. No hay nada que esté fuera de tu control, como lo hemos dicho reiteradas veces y siempre lo diremos y lo confesaremos. Todo está bajo tu control, dominio, señorío y poder. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de tener un día más de salud. Has derramado esas bondades hermosas sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros amigos, seres queridos, sobre los que aún no te conocen, pero tú eres bueno con todos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia que es nueva cada mañana para con nosotros. Dependemos de ti, Señor, y nos has guardado en integridad. Padre, queremos asimismo comenzar esta mañana reconociendo delante de ti que eres soberano. Nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, tú las conoces, en intención o en hecho, Señor. Tú conoces la forma en que de muchas maneras hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón, Señor. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en esa lucha, porque no podemos solo contra nuestra carne, que es aún, Señor, poderosa y fuerte, pero tú eres más poderoso, Señor, que nuestra carne, y tú eres, Señor, más grande que aquel que está en el mundo aún. Señor, gracias por ayudarnos, por perdonarnos, por guardarnos, por derramar tus bondades sobre nosotros, pero sobre todo gracias por tu misericordia, sin la cual estaríamos perdidos, Señor. Como enseña el apóstol Pablo, y lo recordamos siempre, donde abunda nuestro pecado, sobreabunda tu gracia. Y tu gracia, que es más poderosa, cubre la multitud de nuestros pecados. Por eso solo somos salvos, solo por esa gracia, porque sin ella todos estaríamos perdidos y sin esperanza. Gracias, Señor. Recta es tu palabra, dice este salmo, y toda su obra es hecha con fidelidad. Tú amas la justicia y tu juicio. La misericordia de Jehová llena toda la tierra y alcanza a los escogidos. Eso es lo que hemos aprendido y produce ese nuevo nacimiento, como lo estamos meditando en estos devocionales. Gracias, Señor, por darnos entendimiento de esta tu palabra. Grande y poderosa es tu palabra, que penetra hasta los tuétanos y produce ese cambio con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, mi Señor, por la iglesia en Palmira. Gracias por esta situación que estamos viviendo. Señor, colocamos delante de ti este día, la iglesia, colocamos delante de ti esta situación que estamos viviendo.
y te pedimos, Señor, humildemente que concedas tú en tu señorío y tu soberanía el que podamos volver a reunirnos en un momento como iglesia para compartir juntos la cena del Señor, para compartir juntos la palabra, Señor, que es lo más importante, ser alimentados de la palabra unidos en esa coinonía que es el propósito de la iglesia, estar juntos, para acompañarnos juntos, para crecer juntos, para caminar juntos, para corregirnos juntos, para edificarnos juntos y para obedecer cumpliendo las ordenanzas que tú estableciste para tu iglesia, la Santa Cena y el bautismo. Gracias, Señor, y te lo pedimos humildemente. Es posible que ya esté cerca ese día en que nos podemos volver a reunir en nuestro horario para compartir juntos la palabra y la cena. Gracias, Señor, te lo pedimos y esperamos ansiosos ese momento. Todo ha tenido un propósito en todo este tiempo que hemos vivido, y uno de esos propósitos es extrañar y amar más a nuestra iglesia, comprender lo importante que es la reunión de los santos, porque cuando todo lo teníamos no habíamos caído en cuenta de cuán importante es la reunión, la asamblea de los santos. Gracias, mi Señor, y encomiendo en tus manos este tiempo, este día, para que nos llenes con tu palabra, para que nos guardes en tu palabra y para que nos alimentes con tu palabra. Encomiendo en tus manos las personas que por primera vez escucharán este mensaje o aquellos que lo han estado escuchando y están escuchando por primera vez, son nuevos, escuchando tu palabra, para que obres con tu poder en sus corazones y sus mentes, Señor, y lleguen al camino, a la verdad y la vida que está en Cristo. Solo tú produces ese cambio, ese querer y ese hacer. Los presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, y en tus manos nos colocamos entonces en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar entonces, amados hermanos, estudiando este tema de qué significa nacer de nuevo, y ayer estuvimos hablando de la relación que hay, que es prácticamente, como decimos nosotros, el resultado, la causa de lo que produce el nuevo nacimiento, a lo cual también le llamamos, como resultado del nuevo nacimiento viene una regeneración del ser humano. Regeneración significa una nueva generación, y ahí la palabra es volver a ser, o sea, el ser humano es hecho de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por esa soberanía de nuestro Dios, y eso es lo que significa, pues digámoslo allí, ese término regeneración. Una nueva criatura emerge de esta obra poderosa del Espíritu Santo, con un corazón nuevo, con una mente nueva, unos ojos nuevos, unos oídos nuevos. No un ser perfecto. No se produce en el nuevo nacimiento un ser perfecto. No. El nuevo nacimiento no es para producir un ser perfecto. ¿Por qué no? Porque, como lo hemos dicho reiteradas veces, porque aún estamos en este mundo donde estamos expuestos a las tentaciones, estamos expuestos a las circunstancias que inundan este mundo que es un sistema corrompido de pecado, de maldad. Y ahí estamos nosotros. No pertenecemos a este mundo, pero estamos allí. Y Dios nos guarda con el poder de su Espíritu de no caer, ser presas de los deleites de este mundo. ¿Pecamos? Sí, claro que sí. Por eso estoy diciendo, el nuevo nacimiento no es para producir un ser perfecto, es para producir un hombre con una convicción distinta, sí. ¿Cuál convicción? El reconocimiento del pecado, el reconocimiento de quién es Dios,
quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. El reconocimiento de que sin ese poder de Dios en su vida está perdido y que no tiene ninguna esperanza. El reconocimiento de que aún dentro de él mismo, aún está su carne, entiéndase, el pecado y la maldad con que nacemos todos los hombres, y que esa aún continúa en él, en mí, en cada uno de nosotros. El reconocimiento de que entonces en esa nueva vida, en ese nuevo nacimiento, una vez reconocido todo esto que hemos dicho, comienza una lucha, comienza un camino de transformación, de crecimiento, así como el niño nace y empieza a crecer y a desarrollar todo su organismo y todas sus funciones. Asimismo es el cristiano que nace de nuevo, nace, pero empieza a crecer, comienza a madurar, comienza a desarrollar todas esas cosas, esos elementos, para poder llegar un día al final de estar completamente ya terminada la obra, perfectamente en la casa de Dios, y recibiendo como premio de esa perseverancia que da el mismo Dios, un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no está lleno de maldad, un cuerpo que ya no está corrompido, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo incorruptible, como lo dice la Escritura, en el cual habitará eternamente y podrá pasar la eternidad. Eso es lo que produce, en otras palabras, este misterio de la regeneración, del nuevo nacimiento. En resumen, esta obra la hace el Espíritu Santo, como estamos viendo, y el Espíritu Santo es misterioso porque es invisible. Eso fue lo que hemos explicado y lo que el Señor Jesucristo explicó tomando como analogía el viento, allí en ese pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. El Espíritu es misterioso porque es invisible. Qué bien cae un tinto a esta hora de la mañana, delicioso. ¡Ah, qué rico! Y su obra de regeneración, asimismo, es misteriosa por el mismo motivo. Procede de alguien que es misterioso, y lo que hace, por lo tanto, también es misterioso. No sabemos de qué forma como tal, ¿cierto? Pero que sucede, sucede. Y es real también. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el alma de otra persona. Ninguno de nosotros podemos ver, mire Dios en este instante está haciendo esto y aquello. No, eso no lo podemos ver. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el alma, en el corazón y la mente de una persona. Es por eso que la Escritura nos advierte que aun cuando el ser humano mira la apariencia externa, Dios mira el corazón. Nosotros conocemos, vemos, percibimos, ¿cierto? Y damos testimonio es de lo externo, de los resultados. Nosotros lo que sí podemos es dar testimonio del cambio que dan las personas. Eso sí, ¿por qué? Porque eso es lo que podemos ver. Un ejemplo, Juanito era un alcohólico e empedernido, pero ahorita ya odia y abandonó totalmente el alcohol. ¿Eso quién lo produjo? El Espíritu Santo. ¿Cuándo se produjo exactamente ese cambio? No lo sabemos. Lo único que vimos o vemos y damos prueba y testimonio, es el resultado final de esa vida cambiada en Juanito. ¿Cuál? Que era un alcohólico, se mantenía en las cantinas, se mantenía ebrio y ahorita ya nunca jamás volvió a hacer eso, y por el contrario Juanito manifiesta odiar el alcohol. Esto que estoy dando por ejemplo es lo único que nosotros podemos ver, las manifestaciones de ese cambio que produce el nuevo nacimiento, la regeneración, pero no sabemos cómo ni de qué manera lo hace Él dentro de la persona. Entonces eso fue lo que Dios nos dijo en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, para que lo leas.
Repito, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios mira lo interno, Dios trabaja en lo interno, Él conoce lo interno, el corazón. Nosotros no podemos ver sino lo externo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso nosotros nunca podemos asegurar cuánto le falta a una persona y decir que ya casi va a llegar al resultado. No, no lo sabemos, porque no sabemos cómo es que Dios hace eso, ni en qué momento, ni de qué manera, esos pormenores, a eso me refiero. La regeneración, lo que podemos decir de acuerdo a este ejemplo que estamos dando y a lo que estamos diciendo, lo que sí podemos asegurar una vez más es que la regeneración es una realidad espiritual que se efectúa en el interior de la persona, transformándola, aunque es invisible, tal como el viento. Pero es una realidad. El Espíritu Santo produce entonces personas nuevas para el reino de Dios, para que Cristo sea glorificado en esas formas de vida distintas, transformadas, no perfectas, pero sí con convicciones distintas. Pecamos, pero odiamos el pecado y luchamos contra eso que muchas veces hacemos y que sabemos que es pecado. Y cuando lo hacemos, confesamos y nos arrepentimos y nos esmeramos. El Espíritu Santo nos ayuda para enfrentar esa lucha y procurar no seguirlo haciendo. Y vemos el resultado. Si bien la regeneración es invisible, debemos tener presente que Jesús dijo que podríamos ver sus efectos, y en realidad eso es lo que se ve. Los mismos apóstoles tenemos el ejemplo. Cuando leemos la Escritura, ahí vemos el ejemplo de eso que estamos diciendo. Tomemos el ejemplo que es muy conocido por nosotros, el caso de la vida del apóstol Pablo. Todos conocemos, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, quién fue el apóstol Pablo antes de ser apóstol, ¿verdad? Legalista, fariseo. Él mismo se describe en uno de sus escritos. La Biblia lo presenta. Fariseo, legalista, perseguidor de la iglesia, presenció y ordenó muchas veces la persecución, fue testigo del asesinato de muchos cristianos y así sucesivamente. Ese era el apóstol Pablo, ¿verdad? Un ser, digámoslo así, una palabra nuestra, perverso para la iglesia. Le tenían miedo. Es más, cuando él ya se convierte y pide una vez reunirse con los apóstoles no lo querían recibir, no creían en él. No se imaginaban lo que Dios había hecho en un ser tan malo como era él en ese sentido, tan perverso de la fama que tenía. Y miren lo que llegó a ser el apóstol Pablo. Ese cambio que dio el apóstol Pablo no lo produjo Pablo mismo, él mismo. Nadie puede cambiarse a sí mismo solo por su propia voluntad, porque nadie tiene voluntad para ello, punto de partida. ¿Cierto? Esos cambios del corazón, del sentimiento, de las actitudes, solo las produce el Señor con el poder de su Espíritu, y eso fue lo que pasó en Pablo. El Espíritu lo cambió totalmente y pasó de ser un ser perverso para la iglesia, malo para la iglesia, como decimos nosotros, en ese apóstol que enseñó, extendió el Evangelio, el reino de Dios, y llegó hasta el punto de ofrendar su vida misma por causa de Jesucristo, del Evangelio de Cristo. Y no solamente Pedro, todos los apóstoles también fueron transformados, fueron cambiados y llegaron a ser lo que ellos fueron y dejaron sentadas las bases del Evangelio, de la Escritura, de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Por eso la iglesia es apostólica, porque estamos sentadas sobre las bases de las doctrinas también que enseñaron los apóstoles. En ese sentido es que la iglesia es apostólica. No es apostólica porque por tener un apóstol de hoy, no, eso no significa ser apostólica,
Ser apostólica es estar fundamentados en las bases que enseñaron los apóstoles y que están en la Sagrada Biblia. Muy bien, eso fue lo que produjo el Espíritu Santo en estos hombres y produce también en adelante en todos los hombres por la voluntad y soberanía de Dios. Esa es la regeneración. La regeneración es una realidad, por lo tanto, no una utopía. Utopía significa un sueño inalcanzable. No, en el Espíritu Santo es posible y es una realidad. Si bien la regeneración es invisible, debemos tener presente que Jesús dijo que podríamos ver sus efectos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Alguien que ha sido regenerado, que ha sido lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, va a producir frutos para la gloria de Jesucristo, para el reino de Dios, para mostrar el reino de Dios, para demostrar lo que dice ser que es esa persona. Tal como vemos, oímos y sentimos los efectos del viento, asimismo oímos, vemos y sentimos los efectos de la regeneración, del nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo en el ser humano. Donde buscamos las manifestaciones tangibles del nuevo nacimiento, lo vemos en los frutos de una vida cambiada. ¿Y cuáles son los frutos de esa vida cambiada? Son los frutos que produce el Espíritu Santo en el ser humano. Te invito para que lees Gálatas capítulo 4 y 5, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y ahí puedes leer en contexto esos dos capítulos los frutos del Espíritu, y también vas a encontrar allí cuáles son los frutos de la carne, a lo que llamamos los frutos del hombre pecador, impío que no se ha arrepentido. Ahí están listados, los puedes ver. Gálatas capítulo 4 y capítulo 5. Y esos frutos del Espíritu son bien importantes que los tengamos en cuenta, porque son señales que recordamos constantemente, nos ayuda a mirar cómo he cambiado, que estoy, ese reconocimiento que yo debo dar de mí mismo, de cómo Dios me ha hecho diferente. Dios me hará y me ha hecho diferente. Y cada día voy mejorando, voy creciendo y doy de esos frutos. Algunos de ellos: paciencia, amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Y ahí está el listado. Asimismo encontrarás allí los frutos de la carne: mentiras, orgías, borracheras, disensiones, pleitos, contiendas, envidias, y sigue ese listado. Entonces una persona regenerada que ha nacido de nuevo, como lo dijo Jesús, empieza a dar de estos frutos. Entonces podemos decir: el hermano Juanito o la hermana Juanita han nacido de nuevo, porque se ve que están dando esos frutos para la gloria de Dios. Ya no son los mismos, decimos nosotros, son diferentes. Vemos, por lo tanto, el resultado final de una obra invisible que es verdadera, que es una realidad. Todos luchamos mientras evaluamos nuestra vida cristiana. La vida cristiana, el cristianismo, es una vida de lucha, de cambios. Cuando nos hacemos cristianos por la soberanía de Dios, no es que la vida se vuelve un color de rosas, un camino de rosas, de felicidad y de alegrías y sonrisas constantes. No, eso no significa llegar a la vida cristiana. Por el contrario, me encanta una frase, creo que es del pastor Edward Tozer: cuando nos hacemos cristianos, allí es donde realmente comienzan nuestras luchas. Antes no, porque antes de ser cristianos, por no tener reconocimiento del pecado, de la maldad y todo esto, no nos esforzábamos en luchar por ese verdadero cambio. Y porque nos deleitábamos en ese mundo y nos daba lo mismo 8 que 80, como decimos en nuestro lenguaje. Pero cuando nos hacemos cristianos,
lo primero que llegue a nuestro corazón y nuestra mente es el reconocimiento de ese camino de muerte y a dónde nos dirigíamos. Entonces comienza, por lo tanto, todo lo contrario, un camino de esfuerzo, de lucha, de pelea, de guerra, como lo enseña la Escritura. Y allí es donde comienza la verdadera batalla para el cambio. No es que llegar a la vida cristiana es dejar todo lo malo, lo negativo, para volverme feliz de aquí en adelante. No, soy feliz al entender que Cristo está en mí. Soy feliz al entender que Él cubre con su poderosa gracia mis pecados y que soy hijo de Dios. Soy feliz al entender que un día voy a estar con Él en la casa del Padre disfrutando de esa vida eterna. Esa buena noticia me da esperanza y me hace tener confiado esa felicidad de a dónde voy y ya entiendo y sé a dónde voy a ir, en dónde voy a estar, mi futuro lo conozco, lo entiendo por la Escritura. Pero mientras esté aquí voy a seguir derramando lágrimas, voy a seguir raspándome las rodillas cada que me caigo, voy a seguir enfrentando dificultades, vientos, mareas, adversidades. Voy a seguir en esa lucha. Pero lo que pasa es que ya no voy a estar solo en esa lucha, porque el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo y ellos me van a ayudar, me van a dar esa sabiduría para salir de todas esas encrucijadas, como decimos, de todas esas pruebas. Y en segundo lugar, los hermanos en la iglesia misma me va a acompañar y voy a estar rodeado de mis hermanos que también están luchando igual que yo y todos juntos luchamos. Nos ayudamos, nos apoyamos, nos impulsamos, nos aconsejamos. Eso es lo bonito, entender esto de la vida cristiana. Allí la importancia, por qué tengo que estar en una iglesia, no en muchas iglesias, en una iglesia, ¿verdad? Esto es lo que significa estas palabras. Miren todo lo que hay detrás de la comprensión del nuevo nacimiento y la regeneración. No solo son palabras, así nomás. Podemos ver cambios para bien en nuestra vida y esos cambios son para bien, claro que sí. No tiene sentido decir que alguien es ahora cristiano si vemos que ahora su vida es peor que la que tenía antes. Eso no tiene sentido lógico, no. Que antes tenía un vicio y ahora que dice que es cristiano se le ven 5 vicios. No. Eso no tiene sentido lógico. No, Señor. El cambio es para bien, el cambio es para mejorar, no para retroceder. Eso es importante. Pero también vemos las cosas que no quisiéramos ver, las cosas que no queremos que nadie vea. Entonces, mientras analizamos el estado de nuestra alma, no necesitamos preguntar dónde estábamos cuando nacimos de nuevo, ni siquiera cómo sucedió. Más bien, debemos preguntarnos si hay alguna evidencia de un cambio en la orientación interior de nuestra inclinación, nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Y las personas que están a tu alrededor, tus amigos, tus familiares, te van a decir cómo has cambiado, eres diferente, cómo has mejorado, te vemos diferente. Te lo van a decir. Y esas son señales poderosas de ese cambio, de ese nacimiento, de esa regeneración que produce el Espíritu Santo. Qué bonito es entender y ver claramente que esto se ha producido en nuestras vidas, en la vida de mi hermano, de mi familiar, de mi amigo. Qué bonito es entender y darnos cuenta. Y damos gracias a Dios por eso que Él está haciendo y continuará haciendo en cada uno de nosotros y que va a hacer en aquellas personas por las cuales estamos orando y que están en los planes de Dios para también producir esto. ¿Y por qué no lo ha hecho aún, pastor? La respuesta que siempre damos, porque el tiempo no es de nosotros, el momento no es nuestro, eso es de Dios. Dios decide y Dios ha decidido cuándo y en qué momento y de qué manera va a producir este milagro en una persona. Nosotros no sabemos ni siquiera a quiénes les va a llegar este regalo de Dios. No lo sabemos.
Damos gracias al Señor porque estuvimos en sus planes y ya lo produjo en nosotros. Este es un motivo que nos debe dar alegría. Pero aún no sabemos quiénes más faltan de nuestro círculo de familia, de nuestro círculo de amigos. No lo sabemos. Quiera Dios y quiera Él darnos el regalo de que todos ellos estén en sus planes, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a darle gracias a Dios y terminemos allí nuestro devocional, para que comencemos este día en las manos del Señor. Inclina tu rostro y oremos. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana por tu palabra, por la enseñanza que nos das, por aclararnos esta doctrina del nuevo nacimiento y qué relación tiene con la regeneración, cómo están unidas en ese vínculo perfecto. Gracias porque hoy entendemos y aclaramos muchas preguntas que tal vez nos hacíamos del por qué, y hoy tú nos hablas, Señor, y nos aclaras que esto es totalmente tuyo, eres tú el quien decide, y el momento y la forma son tuyas, y eso no nos compete a nosotros, Señor, entenderlo ni saberlo. Y sobre todo porque es una obra del Espíritu, y el Espíritu es invisible, igual con todo lo que Él hace y cómo lo hace. Solo podemos ver el resultado final. Gracias, Señor, por mis hermanos y por cada una de las personas, Señor, que escuchan a esta hora esta enseñanza. Te pido humildemente que yo haya podido ser claro y que hayamos podido entender cada uno de nosotros esta verdad bíblica. Permítenos, Señor, recordarla, guardarla, vivirla y enseñarla, porque es necesario que sea enseñada esta verdad, pero sobre todo que nosotros vivamos esta verdad, porque ella forma parte de nuestra esperanza, esa esperanza que tenemos de una vida totalmente feliz, transformada, cambiada, cuando seamos glorificados y Cristo regrese por nosotros. Gracias, Señor. Encomiendo en tus manos este día los caminos por donde hoy vamos a ir, los viajes que vamos a hacer. Te pedimos permiso para hacerlos y pedimos, Señor, tu cuidado y protección, Señor. Guárdenos usted del mal y del peligro y de las tentaciones del enemigo. Oramos por nuestras familias, por nuestros amigos a esta hora de la mañana. Nosotros los casados oramos por nuestras esposas y sé que ellas oran por nosotros, por los hijos, por los padres, por todos, Señor, y cada uno en tus manos encomendamos a toda nuestra iglesia. La provisión para este día está en tus manos y la encomendamos a ti. Gracias por el trabajo, gracias por dar la provisión, Señor, para todo lo necesario en nuestros hogares y para nuestra iglesia. Gracias, Señor. Bendecimos entonces este día y lo encomendamos en tus manos y nos encomendamos en tus manos. Danos la bendición, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y Cristo llene nuestro corazón con su paz. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Dios los bendiga y si Dios quiere, nos vemos mañana para continuar este estudio. Un abrazo para todos.